Buen día en público en general. El día de hoy mi grupo y yo le vamos a presentar nuestro trabajo de la corteza cerebral y la médula espinal. Este trabajo está conformado por los siguientes integrantes: Carrasco Flores Lady Maricielo, Espinosa Rivera Mari Carmen, Fajardo Cuevas Ángela Naomi, Mendoza Gutiérrez Andrea del Carmen, Regalado Palacio Ruth Elizabeth y el que le habla Labán Cerro Pirorian. Espero que este video expositivo les permita conocer un poco más acerca de estos temas tan importantes. La corteza cerebral es como la cáscara que envuelve nuestro cerebro, y es aquí donde realmente percibimos, donde se crean los pensamientos, donde imaginamos, donde decidimos y actuamos. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Aquí, como podremos observar en las imágenes, tenemos una imagen que está del modo frontal, donde se puede observar el cerebro, y de lado también cómo está ubicado el cerebro en nuestro cuerpo humano. De lado tenemos los sentidos, cómo están ubicados en la corteza cerebral, y también los lóbulos. Ahora vamos a hablar sobre la histología de la corteza cerebral. Microscópicamente, la corteza cerebral está compuesta por los cuerpos celulares de miles de millones de neuronas, de sus dendritas y axones. Histológicamente, la corteza cerebral se organiza en 6 capas del cerebro o láminas horizontales, según el tamaño y forma de los cuerpos neuronales. Tenemos la capa molecular, que es una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Está la capa granular externa, que está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. La capa piramidal externa, estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales. Tenemos la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencia de la zona del tálamo. Tenemos la capa piramidal interna. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. ¿Qué células de Martinotti? Tiene una característica multipolar y están diseminadas a lo largo y ancho de la neocorteza. También está por última la capa multiforme, que es la última de estas capas en la formada por células de tipo fusiformes, las cuales derivan a la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estirados. Ahora vamos a hablar sobre las áreas anatomofuncionales de los lóbulos de la corteza cerebral. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Área motora del habla. Las habilidades motoras orales se refieren al movimiento de los músculos de la cara, por ejemplo los labios, el maxilar, la lengua y el paladar. Y esta está ubicada en el lóbulo frontal. Área sensitiva primaria. Tiene relación con el lenguaje, los movimientos voluntarios como correr, caminar, nadar y mover los brazos, y está ubicada en el lóbulo parietal. Área de asociación visual. Está relacionada con funciones cognitivas y afectivas como el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento, y está ubicada en el lóbulo occipital. Área auditiva primaria. Es el procesador de los datos captados y además recibe la información que le llega desde los oídos y está ubicada en el lóbulo temporal. Hemisferios de la corteza cerebral. El cerebro está constituido por dos mitades: hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formada por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. A continuación, les daré un pequeño contexto de cada hemisferio. Hemisferio izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo controla la coordinación motriz del lado derecho del cuerpo. Hemisferio derecho. El hemisferio cerebral derecho controla la coordinación motriz del lado izquierdo del cuerpo. La médula espinal es un tubo largo formado por nervios que descienden por la espalda desde el encéfalo a través del centro hueco de su columna vertebral. La médula espinal es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo.
Además, posee tanto neuronas que reciben información de los distintos órganos como también neuronas encargadas de transmitir la información y órdenes pertinentes a diferentes zonas del cuerpo. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. La red que forma el cerebro y la médula espinal se llama sistema nervioso central. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente, las vértebras protegen la médula espinal. Cuando eso no ocurre, puede ocurrir lesiones muy graves. Una de las principales funciones de la médula espinal es la transmisión de la información sensorial y motora. Es el canal por donde discurre la orden del cerebro solicitando la ejecución de una acción concreta. Es decir, cuando el cerebro manda una orden para coger un bolígrafo o también cuando una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo, como puede ser una caricia en la cara. Otra de las funciones es el procesar la información. La médula se encarga de analizar la información recibida antes de enviarla al cerebro, que es donde la estimulación se hace consciente. Para ello, escoge qué decisión tomar, es decir, decide si solo tiene que enviar la información al cerebro o provocar algunas situaciones de emergencia antes de que ésta llegue. Otra de las principales funciones es los reflejos. La principal función de los reflejos es crear una rápida reacción ante situaciones que pueden ser peligrosas. Yo les voy a comentar sobre las patologías de la médula espinal. Las patologías son lesiones o malformaciones dentro de la médula. Algunas patologías completamente espinales son las hernias de disco cervical, torácico o lumbar, las cuales causan dolor y trastornos sensitivos o motores. Dentro de las malformaciones tenemos la malformación de Chiari, entre otras. Como podremos observar en las imágenes, ahí podemos darnos cuenta en las diferentes imágenes cómo podemos tener algunas lesiones dentro de la médula. Emma a los 8 años sufrió un golpe en la cabeza tras la caída de un tobogán. La madre vio que no le dio importancia, así que pensó que no era algo grave. Ahora Emma tiene 12 años y su rendimiento académico ha caído. Los padres la llevaron a un centro especializado en trastornos del neurodesarrollo y la diagnosticaron que tiene un trastorno disejuntivo, consecuencias a caer el golpe. Y por último voy a comentar las conclusiones. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Las neuronas son células nerviosas individuales encargadas de transmitir impulsos eléctricos. Es de vital importancia para el hombre porque en este lugar es en donde ocurre el pensamiento. Gracias.